En el audio anterior hablamos de la validez de las consagraciones del Palmar de Troya y muy poco nos referimos a las respuestas que el Vaticano dio sobre esas consagraciones. Ahora nos toca hablar sobre la actitud del Vaticano. Los apologistas de TUC han hecho muchas afirmaciones sin fundamento para sostener su aseveración de que estamos obligados a aceptar la validez de las consagraciones tucistas. Nos dicen que todo el mundo acepta la validez de esas consagraciones. Invocan incluso el apoyo del Vaticano para sostener su afirmación. Pero la verdad del asunto es que el Vaticano no avaló la validez de las consagraciones tucistas en sus decretos oficiales, y esto es significativo por varias razones. Es significativo porque muestra que los defensores de las consagraciones tucistas hacen afirmaciones temerarias en defensa de su causa. Así, sus declaraciones y condenaciones absolutas deben ser tomadas con cuidado. Es significativo ya que muestra que solo porque hubo una ceremonia de consagración episcopal no se presume automáticamente su validez, independientemente de las circunstancias o de las personas involucradas. Y finalmente es significativo porque el Vaticano no aceptó la validez de las consagraciones tucistas, mientras que sí aceptó la validez de las ordenaciones y consagraciones hechas por Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre era un individuo serio, cuerdo y creíble. Monseñor Tuc no lo era. Tuc era un hombre cuyo comportamiento sugiere fuertemente que no estaba en completa posesión de sus facultades. No es ninguna maravilla que ni siquiera el Vaticano presumió la validez, sino que más bien dejó de lado la cuestión por ser obvia. En respuesta a las consagraciones del Palmar, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe expidió un decreto fechado el 17 de septiembre de 1976. El decreto decía que el arzobispo Tuc había incurrido ipso facto en excomunión reservada de especialísimo modo a la sede apostólica. Este es también el documento que dejó de lado la cuestión de la validez. Y al dejar de lado esa cuestión, declaró sobre los consagrados y ordenados que, la Iglesia no reconoce su ordenación, ni lo hará, y los considera, a todo efecto legal, en el estado que cada uno tenía anteriormente. A este rechazo de reconocer la validez de las consagraciones tucistas, también se refería el comentario sobre el decreto concerniente a las ordenaciones ilícitas, que fuera publicado más tarde y que decía: en el número 3 del documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 17 de septiembre de 1976, sin entrar en el problema de la validez de las ordenaciones conferidas en el Palmar de Troya a comienzos de enero y, consecuentemente, de todas las sucesivas ordenaciones, se afirma formalmente que la Iglesia no reconoce y no reconocerá en el futuro que estas ordenaciones tengan algún valor. Por lo tanto, aquellos que estén así ordenados son considerados por la Iglesia a todo efecto jurídico en la misma condición canónica en que se encontraban antes de esas ordenaciones irregulares, y todas las sanciones canónicas arriba mencionadas siguen vigentes hasta que se arrepientan. L'Osservatore Romano, octubre 7 de 1976, página 12. Las sanciones a las que hacen mención están en el derecho canónico antiguo, más concretamente en el canon 953, 954 y 2370, donde se dice: Canon 953. De tal manera está reservada al romano pontífice la consagración episcopal, que ningún obispo puede lícitamente consagrar a otro si previamente no le consta del mandato pontificio. Este canon nos dice que los que quebrantan el canon 953 incurren en la pena establecida en el 2370, que lo veremos más adelante. Canon 954. El obispo consagrante debe hacer que otros 2 obispos le asistan en la consagración, salvo que la sede apostólica haya dispensado de este requisito. Para el caso de este canon, hasta poco no era uniforme en la Iglesia la intervención que en la consagración de obispos tenían los 2 que asisten con el obispo consagrante. No había juicio exacto acerca de si dichos 2 obispos eran meros asistentes o testigos de la consagración, o si realmente eran verdaderos ministros y consagrantes. En algunas partes pronunciaban solamente las palabras
Accipe Spiritum Sanctum, mientras que, por el contrario, en Roma pronunciaban también la oración Propitiare y el prefacio que la sigue, pero no todo lo demás que el consagrante recita desde el principio hasta el fin de todo el rito sagrado. Para uniformar la disciplina y la práctica en toda la Iglesia, el Papa Pío XII dio el 30 de noviembre de 1944 la Bula Episcopalis Consecrationis AAS 37 1945-131, por la que dispone a. Que, si bien para la validez de la consagración episcopal basta que la haga uno solo, en adelante habrán de hacerla real y efectivamente los tres. B. Que los dos obispos, hasta ahora llamados asistentes, se llamarán en adelante consagrantes consecratores. C. Que deben previamente formar intención de conferir la consagración episcopal. D. Que deben recitar con el consagrante, además de las palabras Accipe Spiritum Sanctum, la oración Propitiare y todo el prefacio que le sigue, y en voz baja leer todo lo que el consagrante canta o lee durante todo el rito, excepto las oraciones para la bendición de los ornamentos episcopales. Y E. Que en conformidad con esto debe reformarse oportunamente la rúbrica del pontifical romano, reforma que ya se ha llevado a cabo, según hemos indicado en el comentario al Canon 949. Canon 2370. El obispo que sin mandato apostólico consagra a otro obispo, en contra de lo que se dispone en el Canon 953, los obispos o, en lugar de estos, los presbíteros asistentes, y el que recibe la consagración quedan por el derecho mismo suspensos hasta que la sede apostólica los dispense. La suspensión que impone este canon tiene el carácter de censura, es total, lete sententie y simplemente reservada. Además, la Santa Sede volvió a declarar, como para que no quede alguna duda, dejando de lado toda discusión sobre la validez de las ordenaciones, que la Iglesia no reconoce y no reconocerá en el futuro estas ordenaciones como si tuvieran alguna validez. Por consiguiente, todas esas personas ordenadas como sacerdotes u obispos permanecen, para propósitos prácticos, en el mismo estatus canónico que tenían antes. Para la inmensa mayoría, esto significa que sean tratados como laicos, como si las ordenaciones nunca hubieran tenido lugar. Esto está en el Long Island Catholic de octubre 14 de 1976. Que el Vaticano considerara a esos ordenados y consagrados en el mismo estado en que estaban antes de las ordenaciones y consagraciones hace recordar un caso que ocurrió en 1959. En ese año, el Santo Oficio decidió el caso del sacerdote Giovanni Taddei de la diócesis de Biella. El padre Taddei había conseguido ser consagrado por un obispo cismático. Luego, a su vez, ordenó a algunos católicos. La Iglesia, sin decidir la cuestión de la validez, declaró que aquellos a quienes él había ordenado debían ser considerados laicos con derecho a casarse. El decreto decía que esas ordenaciones no son reconocidas por la Iglesia y, por consiguiente, los sujetos deben ser considerados como laicos a los efectos canónicos, incluido el derecho de contraer matrimonio. Actas Apostolici Sedis 51, 484, Santo Oficio 8-5-1959. Excomunión y reconciliación. 8 meses después de las consagraciones del Palmar, el Vaticano declaró que el arzobispo Tuc estaba excomulgado por un decreto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, fechado el 17 de septiembre de 1976. Este es el mismo decreto que dejó de lado la cuestión de la validez de las consagraciones. Posteriormente se publicó un comentario sobre el decreto en la edición inglesa del Observatorio Romano, que nos informa sobre el arrepentimiento del arzobispo Tuc. 2 puntos. El prelado, es decir, el arzobispo Tuc, tan pronto como comprendió la gravedad de los hechos, lamentó y repudió lo que había hecho, e intentó impedir nuevos abusos. Luego, humildemente se puso a disposición de la autoridad eclesiástica.
Con este propósito se apresuró a pedir al Santo Padre la absolución de la excomunión en que había incurrido y escribió una carta a su eminencia, el cardenal Bueno y Monreal, arzobispo de Sevilla, en la cual, reconociendo su propio error, pedía perdón por el grave escándalo dado a los fieles y por el inmenso daño causado a la Iglesia al poner en peligro su unidad. El Observatorio Romano, octubre 7, 1976, página 12. Una consagración intermedia. No se menciona en el decreto, quizás porque no se sabía en ese momento, pero entre las consagraciones del Palmar y su reconciliación con Pablo VI, el arzobispo Tuc realizó otra consagración episcopal, según él, la consagración del jefe de una secta no católica. Las consagraciones del Palmar tuvieron lugar en enero de 1976. Darnaud fue consagrado en julio. La reconciliación con el Papa Pablo VI, por la cual el arzobispo Tuc se arrepintiera del grave escándalo dado a los fieles y por el inmenso daño causado a la Iglesia poniendo en peligro su unidad, fue en septiembre de 1976. Y sin embargo, a los pocos meses, Tuc volvía a las andadas otra vez. En esta ocasión, consagró a un hombre llamado Jean Lavoisier. Jean Lavoisier nació el 16 de noviembre de 1919 y, según su propio relato, pasó sus primeros años de vida haciendo trabajos de baja categoría sin involucrarse en la religión. A los 40 años descubrió rápidamente una vocación para la vida religiosa fuera de la Iglesia Católica Romana oficial, y fue consagrado como obispo independiente el 2 de octubre de 1966 por Jean-Pierre Daniel, obispo de la Sainte-Église celtique. Más tarde fue reconsagrado condicionalmente el 20 de agosto de 1968 por Luis Jan Stanislaus Canivet. Fue reconsagrado condicionalmente por segunda vez el 8 de febrero de 1977 por el arzobispo católico tradicionalista Pierre-Martin Godin-Tuc. En conclusión, en el transcurso de 6 años, Monseñor Tuc consagró a 15 hombres, 5 para la Iglesia palmariana, 5 para la Iglesia cismática veterocatólica y 5 para varios grupos sedevacantistas. Lo que hemos presentado hasta aquí no es la historia completa de las sacrílegas actividades del arzobispo Tuc contra el sacerdocio, la misa y los sacramentos católicos. Simulación de un sacramento. En 1981, el arzobispo Tuc concelebró la nueva misa con el obispo del Novus Ordo de Toulon, Francia. El arzobispo Tuc se excusó por concelebrar la misa nueva diciendo, entre otras cosas, que él solo aparentó decir misa, es decir, que simuló decir misa. Simular un sacramento consiste en realizar la acción sacramental sin la intención de conferir el sacramento, aunque otros piensen que se está administrando el sacramento. Simular un sacramento es hacer los gestos sin poner la propia intención. La simulación invalida el sacramento. Es también un pecado mortal de sacrilegio. Es algo tan serio que no se puede simular un sacramento ni siquiera para salvar la propia vida. El problema, por supuesto, no es el conocimiento que tenía Tuc de la teología sacramental. Sus 3 doctorados excluyen la ignorancia de la teología sacramental. Ni siquiera hay que tener un doctorado en teología para saber que está mal fingir decir misa. La explicación está en otra parte. El arzobispo Tuc o perdió la razón, o perdió su fe, o ambas. La retractación final. En su retractación y renuncia, dada en Carthage, Missouri, el 11 de julio de 1984, decía: Yo, el que suscribe, Peter Martin Godin-Tuc, arzobispo titular de Bula Regia y arzobispo emérito de Bue, deseo retractar públicamente todos mis previos errores concernientes a haber ordenado ilegítimamente al episcopado en 1981 a varios sacerdotes, a saber, 2 puntos: Padre Gerard Desgloriés, Moisés Carmona y Adolfo Zamora, así como también haber rechazado el Concilio Vaticano II, el nuevo Ordo Misse
y especialmente la dignidad de su santidad, el Papa Juan Pablo II, como actual sucesor legítimo de San Pedro, publicada en Múnich en 1982. Deseo sinceramente pedirles a todos que me perdonen, rezando por mí y reparando todo el escándalo causado por tan lamentables acciones y declaraciones mías. También desearía exhortar a los sacerdotes arriba mencionados, que fueron ilegítimamente ordenados por mí al episcopado en 1981, y a todos aquellos a quienes ellos a su vez hayan ordenado obispos y sacerdotes, como también a sus seguidores, a que se retracten de su error, abandonando su realmente falsa posición y se reconcilien con la Iglesia y con el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Nuevamente, deseo pedir su amorosa compasión y oraciones de apoyo para que pueda agradar a Dios en el resto de mi vida. Con todos mis agradecimientos y pidiendo la bendición abundante de Dios sobre todos ustedes. Soy sinceramente vuestro en Cristo y su bendita Madre. Excelencia Reverendísima Peter Martin Godin-Tuck, Arzobispo. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho saber que en vista de la declaración presentada al Santo Padre el 11 de julio de 1984, en la que el arzobispo Martin Godin-Tuck públicamente se retractó de sus errores previos, incluyendo también las sagradas ordenaciones ilícitamente conferidas, el Supremo Pontífice estaba cortésmente complacido de absolverlo de las censuras incurridas. Es de notar que esta absolución no se extiende a aquellos que ilícitamente fueron ordenados por él. Esto fue publicado en la edición en inglés del Observador Romano del 24 de diciembre de 1984, poco después de su muerte. Murió el 12 de diciembre de 1984 en Carthage, Missouri.